Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Estudiando, me imagino. Bien, sí, no queda otra. Ha quedado otra, harto certamen esta semana, parece, ¿no? Sí, así es. Hola, Hoy día tienen profe. Buenas certamen. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, espero que les vaya muy bien y que estemos preparándonos también para el certamen de este sábado, ¿no es cierto? ¿Vieron Hola, que está profe. el temario? Hola, hola. Hace lo que se puede, profe. Hace lo que se puede. Oye, ¿vieron que está el temario publicado en el aula, no? En cálculo es hasta la clase anterior, hasta la clase 9, hasta el teorema fundamental y regla de Barros, hasta ahí. Em, bueno, yo sé Hoy día que vamos, ustedes, ah, dime. profe, hoy día vamos a hacer ejercicios. Eso les iba a comentar. Yo sé que ustedes esperarían que hoy día hiciéramos ejercicios porque tenemos el certamen el sábado, pero sabemos que vamos una clase atrasado, ¿no es cierto? Porque hemos ido revisando con detalle las clases anteriores, así que nos atrasamos un poquito. Así que no puedo dedicar esta clase a hacer ejercicios porque tenemos que ponernos al día, pero a cambio, el horario de consulta que tenemos fijado para hoy a las 15:30 lo vamos a usar para hacer ejercicios tipo certamen. ¿Ya? Entonces hoy día a las 15:30 vamos a resolver un set de problemas que lo estoy compartiendo por el chat, que son problemas tipo certamen. Y el enlace para esa reunión es el mismo del miércoles pasado, de la clase de consultas. Se los puedo compartir de nuevo de todas maneras, aunque está publicado también en nuestro Classroom, ¿eh? Ahí está el enlace. Entonces a las 15:30, más que consultas, lo que vamos a hacer es trabajar en esos problemas tipo certamen que les acabo de compartir para que ustedes los tengan con anticipación. Esa va a ser nuestra clase de ejercicio. Lamentablemente no la podemos hacer en este horario porque, como les digo, vamos atrasados y tenemos que revisar la clase 10. ¿Ya? Entonces hoy día ese es el plan. En este horario revisamos la clase 10 y más tarde, a las 15:30, hacemos ejercicios. Yo sé que tienen certamen previo a eso, muchos de ustedes. Así que si no se alcanzan a unir desde el principio, no importa, yo les voy a grabar la sesión y les voy a publicar la grabación, también los apuntes que escribamos durante esa sesión de ejercicios, ¿ya? Para que nadie se pierda de nada, ¿ya? Así que eso es lo que les puedo ofrecer. ¿Ya, Muchas chiquillos? gracias, profe. Así lo vamos a hacer. Sí, Entonces, profe, gracias. ahora lo que vamos a hacer es revisar, como les digo, la clase 10, que trata sobre qué, aplicaciones ya de la integral. Y la primera aplicación de la integral es lo que de hecho motivó la definición de la integral, que es el área, el cálculo de áreas. Entonces vamos a recordar el concepto de área bajo la curva, que lo hemos venido ya visitando y construyendo, de hecho, desde que definimos la integral, ¿no? El concepto de área bajo la curva es lo que motiva, de hecho, la definición de la integral. Pero hoy día lo queremos extender también al cálculo de áreas de regiones que están acotadas entre curvas cartesianas, ¿ya? Y vamos a ir estudiando distintas situaciones que se pueden dar a través de ejemplos. Así que ese es el plan. Hoy día en esta clase hablamos de áreas y más tarde en el horario de consulta hacemos los ejercicios de tipo certamen que les acabo de compartir, ¿ya? Los voy a poner en el Classroom también más tarde. Ok, vamos a revisar entonces la clase de hoy día. Partamos recordando el concepto de área bajo la curva. Como les digo, esto ya es conocido porque lo hemos ido construyendo en la medida que definimos la integral. Nos dicen aquí sea f una función, hipótesis importante, mira, una función no negativa y acotada, que está definida en el intervalo cerrado AB. Y nos piden considerar la región que vamos a llamar S y que está definida de la siguiente manera. Son todos los puntos x, y del plano, donde x varía en el intervalo cerrado AB y las y de estos puntos, las ordenadas, varían entre 0 y f de x para cada x del intervalo AB. Es decir, estamos hablando de una región como la que tenemos aquí sombreada, ¿no? X en el intervalo AB y las y variando desde el eje X hasta la curva que es gráfico de la función f, que es no negativa, acotada, de hecho es continua esta curva, entre x igual a y x igual a b. El área de esa región se puede obtener, ¿cierto?, aproximando el área de la región como sumas de áreas de rectángulos. De hecho, así fue como definimos la integral, ¿no?
y cómo fabricamos los rectángulos con una partición del intervalo, calculamos las áreas de cada uno de los rectángulos, las sumamos, hacemos tender el n infinito y en el límite obtenemos ya no una aproximación para el área, sino que el valor real del área que está dado por la integral de la función f en el intervalo AB. Eso, importante, es el caso en que la función es no negativa, porque si bien el problema del área motivó la definición de la integral, nos dimos cuenta que la integral se puede definir también para funciones que van cambiando de signo o que son derechamente negativas. Sin embargo, si tú te encuentras en una situación como esta, digamos que tenemos una función f que es negativa, ¿cierto? Su gráfico está por debajo del eje X en algún intervalo AB, y digamos que tú quisieras calcular el área de esa región, es decir, el área que está por sobre la curva y por debajo del eje X. Ahí no puedo que simplemente calcular la integral de la f, porque la integral de la f no nos daría área, nos daría un valor simplemente, ¿no? Pero igualmente podemos usar las integrales para obtener el área de esa región. Lo que tendríamos que hacer es reflejar la curva sobre el eje X. ¿Cómo la reflejo? Multiplicando por -1 las imágenes, ¿no? La gráfica de menos f sería la reflexión de la gráfica de f respecto del eje X. Y de esa manera, vemos que en el intervalo AB yo puedo obtener el área de esta región, que está por arriba del eje X ahora y por debajo de la curva, y esa región es, por supuesto, exactamente igual a la que tenemos debajo del eje X, ¿no? Es perfectamente simétrica. Por lo tanto, para obtener el área de la región, que originalmente está debajo del eje X, ¿no? Es la que está sobre la curva y debajo del eje X, tú integras no f. Lo que debemos integrar en este caso es su reflexión respecto del eje X, que sería la función menos f. O sea, en este caso, el área estaría dada por menos la integral de f de x. ¿Sí? En el caso en que la f sea negativa en vez de positiva, como se exige en la definición del área. Ok, pero todo esto ya lo habíamos concluido antes, ¿no es cierto?, desde la definición de la integral. Lo que queremos hacer ahora es más bien extender esta idea a regiones que no estén acotadas por el eje X y por el gráfico de una función, sino más bien a regiones que estén acotadas entre dos curvas. Eso es lo que se nos describe acá. Nos dicen el área A de la región limitada por las gráficas, debiera decir, de las funciones y igual f e igual g de x, las rectas x igual a y x igual a b, donde f y g son funciones continuas y la f es mayor o igual que la g en AB, está dada por la integral entre a y b de f menos g. ¿Y eso por qué? Bueno, veamos. La región que se nos está describiendo aquí dice que es la que está acotada entre estas dos curvas, más bien entre estas cuatro curvas, ¿no? Las curvas que son gráficas de las funciones y estas rectas. X igual a sería esta recta, X igual a B esta de acá. Las curvas F y G son las que tenemos aquí dibujadas. F es mayor que G, es decir que en este dibujo la curva rosada sería la de F, la que va por arriba, ¿no es cierto? La mayor, la que va acotando a la región por arriba, y G sería la gráfica de la función cuya curva va acotando a la región por debajo. ¿Cómo obtenemos el área de la región que se nos describe ahí? Igual como lo hicimos con el área bajo la curva. Vamos a construir rectángulos. Entonces, ¿cómo se obtienen esos rectángulos? Bueno, primero construyendo una partición del intervalo. Situémonos en un intervalo cualquiera de la partición, x sub i menos 1, digamos, x sub i. Ese intervalo tiene medida, ¿cierto?, delta x sub i, que sería la medida de la base de este rectángulo, del rectángulo determinado en el iésimo subintervalo de la partición, pero necesitamos también la altura de este rectángulo. Entonces, ¿cómo obtener en este caso la altura de ese rectángulo? Vamos a elegir aquí un puntito en el iésimo subintervalo que voy a llamar
x sub y asterisco, y lo vamos a usar para calcular la imagen según la función f de ese punto y también la imagen según la función g de ese mismo punto. Concentrémonos en ese iésimo subintervalo. Pongámoslo aquí, ¿no es cierto? La función que va por debajo dijimos que era g y la que va por arriba en el intervalo AB es f. Entonces en el iésimo subintervalo tenemos este subintervalo de longitud delta x sub i. Hemos elegido nuestro puntito x sub i asterisco, que está, por supuesto, en el iésimo subintervalo de la partición. Esos son el punto x sub i menos 1 y x sub i. Y el rectángulo, ¿no es cierto?, tiene una porción, o hay una porción del rectángulo que está por sobre el eje x, cuya medida es muy fácil de determinar. La podemos obtener evaluando la función f en el punto x sub i asterisco. Pero hay otra porción del rectángulo que va por debajo del eje x en este caso. Y si yo busco la imagen del x sub i asterisco, según la función g, voy a obtener este valor, g de x sub i asterisco, que en este caso es menor que 0, ¿no? Pero lo que yo necesito es la medida de ese segmento. ¿Cómo lo obtengo? Ese segmento está a distancia del eje x menos g de x sub i asterisco. Entonces, ¿cuál es la altura del rectángulo? La suma de estos dos valores, que serían, ¿no es cierto?, lo que tenemos descrito aquí, f de x sub i asterisco menos g en x sub i asterisco. Hacemos eso mismo en cada uno de los rectángulos que tenemos determinados por la partición, y así podemos decir que el área de toda la región sería no igual, pero sí una aproximación de las sumas de las áreas de cada uno de los rectángulos, y cada rectángulo tiene altura, decíamos, f en x sub i asterisco menos g en x sub i asterisco por el ancho, ¿no es cierto?, o la medida de la base, que está dada por delta x sub i. Entonces esa es una aproximación para el área de la región, y esa aproximación mejora si hacemos tender n, la cantidad de subintervalos, al infinito. Y como esta es una suma de Riemann, para la función f menos g del intervalo AB, con esa partición del intervalo AB, en el límite lo que voy a obtener es la integral entre a y b de f menos g. De esa manera es que obtenemos que el área de esta región acotada por debajo por la gráfica de g, por arriba por la gráfica de f, entre a y b en el eje x, está dada por esta integral. Simplemente uno integra en el intervalo que corresponda la curva que va por arriba menos la curva que acota a la región por debajo. Así de simple. Veámoslo en un ejemplo. Veamos un primer ejemplo. Aquí se nos pide encontrar el área de la región que está encerrada por las curvas y igual a 10x menos x al cuadrado, que es una función cuadrática, por lo tanto su gráfico es una parábola, y es una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente del x cuadrado es negativo. Es esta parábola que tengo yo aquí, yo me traje listo el dibujo. Y la recta igual 3x menos 8. Recta dependiente positiva y coeficiente de posición menos 8. Si nos describen esta región, la que está acotada entre ambas curvas, lo primero que yo te recomiendo hacer es graficar las curvas. Ambas son fáciles de graficar a mano. Grafícalas, haz un esquema de los gráficos al menos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda primero a identificar la región cuya área tú quieres calcular. ¿Cierto? Es la región que está encerrada entre ambas curvas, que sería esa región, ¿no? La que estoy pintando de amarillo. Esa es la región cuya área se nos pide calcular. Entonces el gráfico, una vez que ya identificaste la región, el gráfico te ayuda también a determinar cuál es la curva que acota a esa región por arriba, que en este caso es la parábola, y cuál es la curva que acota a la región por debajo, que en este caso es la recta.
Lo que nos haría falta, respecto de lo que aprendimos aquí, es determinar el intervalo AB, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es la curva que es mayor. ¿Cómo determino el intervalo AB? Para eso necesitamos conocer los puntos de intersección entre las curvas. Entonces, una vez que ya tienes graficadas las curvas, identificadas la región, lo siguiente que vas a hacer es ir a buscar los puntos de intersección. Entonces vamos a igualar, en este caso, los y de la parábola, que están dados por 10x menos x cuadrado, con el y de la recta, que es 3x menos 8. Y obtenemos esta ecuación que es cuadrática, ¿no? Voy a dejarla aquí igualada a 0, es x cuadrado, menos 7x y menos 8 igual a 0. Y esa cuadrática se puede factorizar en dos términos lineales, que serían x menos 8 factor de x más 1, ¿verdad? Hay dos soluciones de la ecuación, x igual menos 1 o x igual a 8. Y por lo tanto tenemos dos puntos de intersección. El primero tiene abscisa menos 1. La ordenada la obtengo de cualquiera de las dos, evaluando x igual menos 1 en cualquiera de las dos curvas. Evaluemos en la recta, que es más fácil. Tendríamos menos 3 menos 8. Eso serían menos 11. Y el segundo punto de intersección es el que tiene abscisa 8. Y la ordenada sería 3 por 8 son 24, menos 8, 16. Ya tenemos los puntos de intersección que también podíamos apreciar aquí en la gráfica, ¿no? Aquí podemos ver el punto de coordenadas menos 1, menos 11, este de aquí, ese es el puntito P1, y el otro punto tiene coordenadas 8,16. Sería este punto de acá, ¿no es cierto? El 8,16. Ese es el punto P2. Entonces, fíjate que conocer los puntos de intersección me permite a mí determinar que toda esta región está contenida en el eje X en el intervalo menos 1, 8. Por lo tanto, es en ese intervalo donde vamos a integrar. La región consta de todos los puntos x, y del plano, donde x varía entre menos 1 y 8 y las y varían desde la recta hasta la parábola. Entonces, ¿cómo obtengo el área de la región? Nos dijeron que el área de la región está dada por la integral en el intervalo que ya descubrimos es el menos 1, 8, y ahí debo integrar la curva que acota a la región por arriba, que en este caso es la parábola, 10x menos x cuadrado, menos la curva que acota a la región por debajo, que en este caso es la recta, y igual a 3x menos 8. Eso es lo que debemos calcular. ¿Van conmigo hasta aquí, chiquillos, en cómo hemos planteado la integral? Profe, ¿Mm? me perdí un poco. Si ya tenemos como la forma para calcular la integral, ¿de qué sirve sacar los puntos de intersección entre la... Porque necesitas saber en qué intervalo vas a calcular la integral. Ah, ya. Sí, me estaba paviando, perdón. Y eso está determinado precisamente por las abscisas de los puntos de intersección. Así fue Ok. como determiné el intervalo menos 1, 8. Ya, gracias, profe. Por nada. Ok, Eh, dígame. que por qué luego hay que reemplazarlos en la función lineal y no en la cuadrática. No, cualquiera de las dos. Ah, Porque ya, estos son los x donde los y coinciden. ¿Sí? Mira, menos 1 aquí te quedaría menos 10, menos 1 serían menos 11. O el 8 acá serían 80 menos 64, que espero que sean 16. Sí, es ya lo sé. mismo. Es lo mismo. Cualquiera de las dos. Yo evalué la recta porque era más fácil nomás. Ok. Entonces fíjate que la integral que nos quedó es la integral de un polinomio, que lo voy a ordenar un poquito.
¿Qué es lo bueno de que sea la integral de un polinomio? Que los polinomios son funciones continuas y por lo tanto para calcular el valor de la integral solo necesito, dice la regla de Burrows, una primitiva de este polinomio. Eso me queda, ¿no? Menos x cuadrado más 7x más 8, sí. Calculemos. Una primitiva sería menos 1/3 de x al cubo más 7/2 de x al cuadrado y más 8x. Y esto lo evaluamos entre menos 1 y 8. Vamos a obtener evaluando en 8, menos 8 al cubo, tercios, más 7/2 de 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y evaluando en menos 1, vamos a obtener 1/3, más 7/2 y menos 8. Y ahí haciendo esas cuentas, yo te las voy a soplar porque yo hice mi tarea, me grafiqué las curvas con anticipación y también hice las cuentas, para que no perdamos tiempo aquí en eso. Reduciendo, vamos a obtener 243 medios. Ese es el valor del área de la región R que teníamos que calcular. ¿Cómo vamos? Súper. Súper excelente, me parece. Ok, esta es la situación más típica de todas. Tengo una región, ¿no es cierto?, acotada por arriba por la gráfica de una función, por debajo por la gráfica de otra función, que es de hecho la situación que se describe de manera general acá, ¿no? Pero tú puedes ir adaptando esta misma idea a otros tipos de regiones. Por ejemplo, aquí nos piden encontrar el área encerrada por las curvas y cuadrado igual x y la recta, que es esta parábola, ¿no es cierto?, que no es una función, ¿te fijas? Cada x tiene dos imágenes. Esta es una curva que no es función. Y la recta igual 3x menos 10, esa sí es función, es una función lineal, ¿no es cierto? Ahí está su gráfica, pendiente 3, coeficiente de posición menos 10. ¿Cuál es el problema aquí? Primero, que la parábola que está ahí descrita no es una función, así que ya no es exactamente la situación que se nos describía de manera general. Y que si uno lo piensa ahora, igualmente en cuál es la curva que acota por arriba y cuál por debajo, uno dice, bueno, yo tendría que intersectar las curvas, porque antes de ese punto de intersección, la región está acotada tanto por arriba como por debajo por una porción de la parábola, y a la derecha de ese punto de intersección la cosa cambia, ¿no? Por arriba acota la parábola y por debajo la recta. Entonces habría que separar esto en dos regiones. Y la suma de las áreas de esas dos regiones nos daría el área de toda la región que está acotada entre ambas curvas. Uno dice, eso es mucho trabajo. A mí me gustaría que esto estuviera acotado simplemente por una curva y por la otra. Una que va por arriba, una por arriba y otra por debajo. Pero no es así, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que si ahora miramos la situación de manera horizontal, o sea, yo te invito a que pongas tu cabeza sobre tu hombro derecho y mires, ¿no es cierto?, de manera horizontal la situación. Esta región, cuya área se nos pide calcular, que la vamos a pintar de inmediato, mira, sería esa región, ¿no es cierto? Esa. Está acotada más que por arriba y por abajo, diría yo, por la izquierda y por la derecha. A la izquierda de esta región acota la parábola y por la derecha acota la recta. El problema de eso es que si uno lo mira de manera horizontal y hacemos la misma idea de aproximar el área de la región por sumas de áreas de rectángulos, tendríamos que ir construyendo los rectángulos en esta forma, ¿no? Horizontales. Así. O ¿Podemos sea, hacer eso? que cambiamos el X por el Y, o sea, invertimos el plano. Más que invertir el plano, lo que vamos a hacer es mirar las funciones como funciones de y. Es decir, consideramos la y independiente, que es más o menos la idea que tú me estás proponiendo. Si yo considero y como la variable independiente, cosa que puedo hacer, porque mira la ecuación de
de la parábola, de hecho, es x igual a y cuadrado, o sea que es una función de la y ahí sí que es función. Y la recta, no, la recta nos la dieron como función de la x, pero es una función biyectiva, así que yo puedo considerar su inversa, que obtendría simplemente despejando x en función de y, ¿no? O sea, esta recta, escrita como x en función de y, sería x igual a 3x sería y más 10. Así que x sería y más 10 tercios. Sería un tercio de y más 10 tercios. Ambas son funciones de y. Entonces podríamos mirar ahora, como hemos descrito aquí, la variable y como la independiente. Y entonces puedo usar la misma idea de antes. Porque ahora mi eje de referencia es el eje y, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la curva que va por arriba? ¿Cuál es la que es mayor? Bueno, la que está más lejos del eje y. Para cada y, ¿no es cierto?, en este intervalo, donde esté contenida la región. Para ese y, la curva que es mayor, la que está más lejos del eje y, es la recta, y la que está más cerca, la que es menor, la que está más cerca del eje y, es la parábola. Te fijas que en todo momento, para todo y del intervalo que tenemos que determinar, yo podría integrar, ahora si lo pensamos en el eje con y independiente, integrar la recta menos la parábola. O sea, si lo miramos así de lado, es la misma situación que teníamos antes, en el ejemplo anterior, solo que ahí teníamos funciones de x. Ahora vamos a tener funciones de y. Y eso se puede hacer absolutamente porque es cosa de que ahora que dejamos y como la independiente, en vez de hacer una partición del eje x, uno hace una partición del eje y reconstruye toda la integral en función de la y. Entonces, en este tipo de regiones, en los libros, cuando están acotadas más bien por la derecha y por la izquierda, en los libros las llaman regiones de tipo 2, en algunos libros. Y las otras, las más comunes, estas que están acotadas por arriba y por debajo, las llaman de tipo 1. A mí me carga ponerle nombre a las cosas porque después se me olvidan los nombres, pero en algunos libros, creo que en el Stuart, puede ser, aparecen así. Y de hecho, cuando se despeja x en función de y, te quedan dos curvas que las denotan también así, para indicar cuál es cuál, ¿no? En este caso, la parábola acota a toda la región que tenemos sombreada por la izquierda. Entonces le llaman x sub L, de x left, que eso indica que es x en función de y que está acotando a la región por la izquierda, ¿no es cierto? Y a la otra, adivina, me ponen x sub R, de x right, diciendo que x está en función de y que esa curva acota a la región por la derecha. Entonces, en este caso, la curva que es mayor es la que está más lejos del eje y, la recta, la que va por la derecha, y la que es menor es la que está más cerca del eje y, es decir, la que acota por la izquierda. Así que uno podría integrar aquí, igual que antes, la que es mayor menos la que es menor, es decir, la de la derecha menos la de la izquierda. ¿Se entiende la idea de lo que queremos hacer? Pero lo vamos a hacer todo en función de la y ahora. Igual que antes, vamos bien, ya. Igual que antes, vamos a necesitar los puntos de intersección. Entonces, primero que todo, vamos a buscar los puntos de intersección. Para saber en qué intervalo integrar, ¿no? Y como vamos a integrar en y, lo que voy a igualar son las x ahora. Entonces, el x de la parábola es y al cuadrado y el x de la recta es un tercio de y, dijimos, más 10 tercios. Voy a amplificar todo por 3 y voy a llevarme todo a un lado de la ecuación. Nos quedaría 3y cuadrado menos y menos 10 igual a 0. Y esa es una ecuación cuadrática en y. Así es que y debería ser menos b, 1, más menos la raíz del discriminante, que sería 1 menos 4 por 3 por menos 10, dividido en 6. Así es que tenemos aquí dos posibilidades para y, ¿no es cierto?
y es 1 menos la raíz del discriminante, que es 4 por 3, son 12, por 10 son 120, 121. La raíz de 121 es 11, así que tendríamos 1 menos 11, menos 10 sextos, también conocido como menos 5 tercios, y la otra solución de la cuadrática es y igual a 1 más 11, 12 sextos, que es 2. Por lo tanto, los puntos de intersección serían aquí. Veamos. El que tiene ordenada menos 5 tercios, para obtener x voy a usar la ecuación de la parábola. El x sería 25 novenos, entonces 25 novenos, menos 5 tercios. Y el segundo punto de intersección, que tiene ordenada 2, tendría x igual a 4. Es el 4,2. Ya tenemos los dos puntos de intersección. El primero, decíamos, es el 25 novenos, menos 5 tercios. Que tiene que ser este, entonces. 25 novenos y menos 5 tercios. Y el otro, que es el 4,2. Así, ¿no es cierto? Entonces, esos puntos de intersección nos permiten identificar que toda nuestra región está contenida en el eje Y entre menos 5 tercios y 2. Ahí es donde vamos a integrar. ¿Cómo vamos a obtener el área de la región? Veamos. Esta es nuestra región R, ¿no? Lo vamos a hacer todo en términos de Y, decíamos. Así que tenemos que integrar en el intervalo del eje Y, donde está contenida la región, que es el menos 5 tercios, 2. Integramos la curva que es mayor, es decir, la que acota por la derecha, y esa sería la recta, que en función de Y es 1 tercio de Y más 10 tercios, menos la curva que es menor, que en este caso es la que acota por la izquierda, y está dada por la parábola, que es Y al cuadrado. E integramos todo respecto de Y. Esta integral nos va a entregar el área de la región. ¿Cómo vamos? Profe, Dígame. lo que pasa es que me cuesta ver cuál es menor o cuál es mayor. Ok. Este es tu sistema de referencia, mira. El eje Y es el eje de la variable independiente ahora. ¿Cuál es la curva que es mayor? El que está más lejos, la que está más lejos del eje Y. Entonces, sitúate en una Y por aquí, mira, dentro del intervalo. Para ese Y en particular, ahí está la imagen según la recta. Y aquí está la imagen según la parábola. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la que está más lejos del eje Y? La de la recta, supongo, Recta, ¿no ¿no? es cierto? La de la derecha. Entonces, siempre, en este caso que estás mirando la región como una región de tipo 2, lo que tú vas a integrar es la x right, la de la derecha, menos la de la izquierda. El arriba y abajo corresponde ahora a derecha e izquierda. ¿Te fijas? Vale, ahora sí, muchas gracias. Con nada. Entonces, tenemos un polinomio. Regla de Barros para calcular la integral. Primitiva para 1 tercio de Y sería 1 sexto de Y al cuadrado, más primitiva de 10 tercios de Y, menos primitiva para Y cuadrado sería 1 tercio de Y al cubo. Y todo esto lo evaluamos entre menos 5 tercios y 2. ¿Qué vamos a obtener aquí? Veamos. Evaluando en 2 vamos a obtener 4 sextos, también conocido como 2 tercios, más 20 tercios, menos 8 tercios. Menos lo mismo evaluado en menos 5 tercios. Eso sería, lo voy a dejar expresado tal cual, 1 sexto de menos 5 tercios al cuadrado, o sea, 25 novenos, menos
5 tercios por 10 tercios serían 50 novenos. Y menos más. Siempre el de mat molestando aquí con las cuentas, ¿no? Lo vamos a sacar. Escóndete, ahí sí. Más, decíamos, 5 tercios al cubo. Lo voy a escribir tal cual. 5 tercios, no al cubo. 5 al cubo en 3 a la cuarta. ¿Cierto? Porque era un tercio por 5 tercios al cubo. Ok. Y esa cuenta, yo también me la traje lista. Dame un segundo para ir a buscar el torpedo. Da la muy bonita suma de 1331 dividido en 162. Esa es el área de nuestra región. Lo que menos me interesa es el valor. Me interesa si entendimos cómo plantear la integral que nos entrega el área si la miramos ahora de manera horizontal. ¿Entendimos la idea en este caso? ¿Dudas? Profe, a la gráfica del I cuadrado le restamos lo que está debajo de la recta, que igual como a mí me cuesta verlo, Lo que está, no ¿o no? entendí. Es que me cuesta verlo, me cuesta ver Ah, el planteamiento de la integral. sí. Estoy replicando esto, mira. La que va por arriba menos la que va por debajo, ¿no? Es decir, la que es mayor, cuando lo comparamos respecto del eje X, la que es mayor menos la que es menor. ¿Cierto? La que va por arriba menos la que va por debajo. Entonces piénsalo en la que es mayor menos la que es menor. En este caso, ¿cuál es mayor? La que está más a la derecha, porque esa está más lejos del eje Y. El eje de referencia ahora es el eje Y, no el eje X. Entonces la que es mayor es la que está más a la derecha. ¿Cuál es la que es menor? La que está más cerca del eje Y, es decir, la parábola. Por eso es la recta menos la parábola. Siempre es la de la derecha menos la de la izquierda. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en que esta distancia al eje Y, esa distancia, es mayor que esta distancia, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. O sea, la que es mayor es la recta, ¿te fijas? Y la que es menor es la parábola. Entonces, eso se replica siempre que tengas una región del tipo 2. Es la curva de la derecha menos la de la izquierda. Mm, Porque tu región está acotada, te fijas, siempre por la derecha, por la recta, y siempre por la izquierda está acotando la parábola. Entonces, ¿qué integro? La curva de la derecha menos la de la izquierda, en función de y, por supuesto, porque estoy considerando y la variable independiente. Ahora, uno puede calcular el área de esta región mirándola como una región del tipo 1 también, ¿eh? También se puede hacer, mira, para que integremos en el X. Solo que en ese caso tenemos que volver a nuestra discusión inicial. Ya va a aparecer. Ahí. Que son dos regiones en realidad, ¿no? La que está antes de este punto de intersección, pongámosle nombre, una región R1 y otra región que está por acá, R2. ¿Por qué? Porque en la región R1 interviene solo la parábola, ¿te fijas? Y en la región R2 interviene tanto la recta como la parábola. El problema es, en este caso, en que la curva que describe la parábola no es una función, pero esta ecuación, x igual a y cuadrado, trae implícita dos funciones de x. Una que es y igual a raíz de x, que es la porción positiva de la parábola, esa rama, y la otra es y igual a menos raíz de x, la porción de la parábola que va por debajo del eje x. Y la recta, bueno, la recta venía dada en función de y, ¿cierto? Si la miramos ahora como y en función de x, es tal cual nos la dieron, es y igual a 3x menos 10. Entonces, ¿podemos calcular el área de esa región? Claro que sí, pero como suma de áreas de dos regiones. O sea, yo podría pensar aquí en el área de toda la región R,
como la suma de la región, el área de la región R1 y el área de la región R2. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Pensemos en la región R1, mira. Por arriba acota igual raíz de x. ¿En qué intervalo? Entre 0 y 25 novenos, que era el x del primer punto de intersección. O sea, esto sería la integral entre 0 y 25 novenos de la curva que acota por arriba, raíz de x, menos la que acota por debajo a esta región, que es la otra porción de la parábola, igual a menos raíz de x. Más el área de la región R2, esta región de acá. Ella está contenida completamente en el eje X en el intervalo 25 novenos 4. Entonces integro entre 25 novenos y 4 la curva que acota por arriba, que es esta porción de la parábola, igual raíz de X, menos la curva que acota por debajo, que en este caso es la recta. La recta como función de X, es decir, 3x menos 10. Y esa suma de integrales, que la podemos ordenar un poquito, esto sería 2 raíz de x, ¿no es cierto? Más la integral de 25 novenos a 4 de raíz de x menos 3x y más 10 nos da igualmente el área de la región. Pero si la miramos como región de tipo 1, te fijas, acotada por arriba y por debajo, tenemos que subdividirla en dos regiones y eso implica calcular dos integrales. Así que mirada como región del tipo 2, horizontalmente, es mucho más fácil de calcular, ¿te fijas? Queda algo mucho más simple. Pero los dos procesos son equivalentes. ¿Cómo vamos? Bien. Profe, y después para el desarrollo de las integrales, ¿cómo era el procedimiento así como bien rápido? Para no Primitiva. quitarle tiempo, digo yo. Primitiva de la función la evalúas entre 0 y 25 novenos, después primitiva de esto y lo evalúas entre 25 novenos y 4. Lo mismo que hicimos acá, pues. No, sí, por eso, ¿cómo era ese procedimiento de la que desarrolló antes? ¿De cuál de esta? Sí, de esa misma. Primitiva de i cuadrado medios, ¿no? Así que un tercio por i cuadrado medios, un sexto de i cuadrado. Primitiva de 10 tercios de i, primitiva de i cuadrado, un tercio de i al cubo, y evalúo entre menos 5 tercios y 2, lo que estoy usando aquí es la regla de Barrows. Ah, vale, muchas Queda la gracias. Ahora primitiva evaluada en 2, menos la primitiva evaluada en menos 5 tercios. Y reduciendo ahí vale, los términos, haciendo las cuentas, ¿no es cierto? Nos queda ese valor. Lo mismo obtendrías aquí, exactamente lo mismo. gracias. Por nada. Ok, así que ahí tenemos otra situación, ¿no? Hay regiones que se pueden mirar de manera horizontal o vertical. Otra situación con la que te puedes encontrar es que la región cuya área quieres determinar se divida en subregiones porque las curvas se cruzan al interior de la región. Eso es lo que pasa en este ejemplo. Nos piden encontrar el área encerrada por las curvas de i igual seno de x, la gráfica de i igual seno de x, del coseno de x, entre x igual 0 y x igual a pi. Yo me traje aquí las gráficas del seno y del coseno. La azul, por supuesto, es la del coseno, ¿no es cierto?, que es la función que es par. Las gráficas son muy parecidas, ¿no? Pero el coseno es par, así que su gráfica es simétrica respecto del eje y. Y la del seno es la otra, porque el seno es impar, así es que pasa por el origen, ¿no? Es esta. Y las que no grafiqué, pero voy a graficar ahora, son las rectas x igual a 0, que corresponden, ¿no es cierto?, al eje x, perdón, al eje y. Esa es la recta x igual 0, la vamos a graficar ahí. Y la otra es x igual a pi, que es una recta paralela al eje y. Ahí tenemos ambas rectas, ¿no? X igual a 0 y x igual a pi. Entonces, ¿cuál es la región que se nos describe? Es la región que está acotada entre estas cuatro curvas.
Sería entonces, mirando la gráfica, esta región, mira. Esa porción que está entre el seno y el coseno, a la derecha de x igual 0. Después se produce ahí un punto de intersección, pero aquí sigo teniendo, ahí va a aparecer, ahí apareció, una región que está acotada entre seno y coseno, que está acotada por la derecha por la recta x igual a pi. El problema es aquí que las curvas se cruzan, ¿cierto?, al interior del intervalo 0pi. Y ese punto de intersección, que es este de aquí, se produce ¿dónde? ¿Dónde coinciden el seno y el coseno? Entre 0 y pi medios. Y cuartos. En pi cuartos, exactamente. En pi cuartos, tanto el seno como el coseno son iguales a 1 en raíz de 2 o raíz de 2 medios, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Entonces, en realidad, aquí tenemos dos regiones, ¿no? Una región, digamos, R1 y otra región R2. La región R1 está contenida para los x que están entre 0 y pi cuartos, y ahí acota por arriba el coseno y por debajo seno. En cambio, la región R2, que está contenida entre pi cuartos y pi, en ese intervalo, ahí acota por arriba la función seno y por debajo el coseno. Por lo tanto, aquí el área de toda la región, o la región que se nos describe, ¿no es cierto?, es la unión de esas dos regiones. Y para obtener entonces el área de la región R, vamos a tener que calcular una suma de áreas. El área de la región R1 más el área de la región R2. Pero ambas son fáciles de obtener, porque de hecho el punto de intersección nos salió casi gratis. Solo tenemos que plantear las integrales. Entonces, la región R1, ahí la vamos a dejar a la vista, está contenida, decíamos, en el intervalo 0 pi cuartos. Y ahí la curva que acota por arriba es el coseno. Así que debemos integrar coseno de x menos la curva que acota a la región por debajo, que es la gráfica del seno de x. Esa integral nos va a dar el área de la región R1. Y debemos sumar aquí el área de la región R2, que está contenida entre el punto de intersección pi cuartos y pi. Entre pi cuartos y pi. Y integro la curva que acota la región por arriba, que en este caso es la función seno, menos la curva que acota a la región por debajo, que es el coseno. Entonces calculemos las integrales. Son funciones continuas, así que podemos utilizar la regla de Burrows de nuevo. Solo necesitamos conocer una primitiva para esta diferencia. Primitiva para el coseno, seno de x, menos una primitiva de seno, que sería menos coseno de x, y eso lo evaluamos entre 0 y pi cuartos. Lo mismo hacemos con la segunda integral. Como son funciones continuas, la regla de Burrows nos dice que solo necesito una primitiva de esto. Una primitiva para seno es menos coseno, menos una primitiva para el coseno, que es seno de x. Y esto lo evaluamos ahora entre pi cuartos y pi. Evaluemos. Evaluando en pi cuartos, tanto el seno como el coseno son iguales a 1 en raíz de 2. Evaluamos ahora en 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Más la siguiente integral, ahora o la siguiente primitiva, entre pi cuartos y pi. Evaluemos en pi. Nos quedaría menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, así que menos y menos, más. Menos el seno de pi, que es 0, y menos lo mismo evaluado en pi cuartos. Menos coseno de pi cuartos sería menos 1 en raíz de 2, y menos seno de pi cuartos, otra vez menos 1 en raíz de 2. Esta cuenta salió fácil. Este es un menos 1 que se lleva a ese 1, y acá tenemos 2 en raíz de 2. Acá tenemos menos y menos más, otra vez 2 en raíz de 2. Por lo tanto, el área de esta región sería 4 dividido en raíz de 2.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Pero ¿Todo? habría que saberse ese truco. O sea, hay que saberse esas cosas para hacer ese ejercicio, pero fuera de eso, bien. ¿Qué cosas? Lo de la seno y coseno, que igual no me lo sé de memoria tampoco, pero. Eso es mate 1, pues. Hay que Sí, pero saber. es que uno se lo olvida, pues, profe. No, no hay perdón de Dios aquí. Nada, pero como en general, todo que hay que Segundo hacer, sí, está semestre. bien. Ningún alumno de segundo semestre puede no saber trigonometría. Necesitamos saber trigonometría. Y les advierto, luego vienen las coordenadas polares más adelante y ahí sí que vamos a necesitar fuertemente toda la trigonometría. Dios mío. Así que apróntense, vayan poniéndose al día si lo tienen olvidado. En matemática no existe eso de que contenido pasado olvidado. No, porque todo se usa después. Todo, todo. Ok. Veamos otra situación que podemos encontrar en general. El ejemplo 4 describe otra situación, que es cuando las gráficas no te ayudan mucho. Aquí nos piden encontrar el área encerrada entre las curvas 8i igual a x cubo, o sea, una cúbica, ¿no es cierto? Polinomio cúbico, y 8i igual a 2x cubo más x cuadrado menos 2x, es decir, otro polinomio cúbico. Entonces uno dice, bueno, sí, yo sé cómo son las cúbicas, todas tienen gráfico como como la i igual a x cubo, ¿no? El problema es, en este caso, que las dos curvas se parecen tanto que no sé cuál es cuál. Ese es el problema. Entonces aquí, uno, si no tuviera el graficador, ¿cierto? Si tuviera que hacerlo a mano, tú no sabrías discriminar, por lo menos no con exactitud, no con certeza, cuál es la curva que va por arriba y cuál es la que va por debajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de prescindir del gráfico y hacer el análisis de cuál de las curvas es mayor a mano, analíticamente, para que veas que no siempre uno lo hace a través de la gráfica. Ahora, de todas formas, lo que voy a necesitar primero que todo son los puntos de intersección. Entonces vamos a ir a buscar, como siempre, los puntos de intersección. Para saber dónde está contenida la región, ¿no es cierto? En qué intervalo. Entonces, fíjate que ambas curvas tienen 8i en función de la x, así que voy a igualar los 8i. Tendríamos x cubo igual a 2x al cubo más x cuadrado menos 2x. Esto es una ecuación cúbica. Lo voy a dejar todo igualado a 0. Tendríamos x cubo más x cuadrado menos 2x. Y de aquí puedo factorizar una x. Me quedaría factor de x cuadrado más x menos 2. Esa cuadrática se puede volver a factorizar en dos términos lineales, como x más 2 por x menos 1, ¿no es cierto? Así que esta cúbica tiene 3 ceros, ¿no es cierto? 3 raíces. Las voy a poner ordenaditas. La primera es x igual menos 2, o bien x es 0, o bien x es 1. Por lo tanto, hay 3 puntos de intersección entre estas curvas. El primer punto tiene abscisa menos 2 y la ordenada lo voy a obtener de aquí. Si el x es menos 2, tengo 8i igual menos 8, el i sería entonces menos 1. El siguiente punto tiene abscisa 0. Si el x es 0, el y es 0, es decir, que este segundo punto es el origen. Y el tercer punto de intersección, P3, pongámosle, tiene abscisa 1. Y si lo sustituyo aquí, el y sería 1/8, ¿no? 1/8. Tenemos 3 puntos de intersección y ya desde los puntos de intersección vemos que nuestra región, la que va a estar acotada entre las curvas, sería la que está contenida en el intervalo menos 2 hasta el 1. Y eso uno lo puede identificar aquí también, ¿no es cierto? Si uno tiene un esbozo de las gráficas, aunque no sepamos todavía cuál es cuál,
vemos que se cortan en el menos 2, menos 1, en el origen y en el 1,1 octavo. Ese es el punto P3. Y por supuesto la región que queremos calcular, el área, perdón, de la región, es el área de esa región, ¿no? La que está acotada entre ambas curvas. Solo que no es fácil aquí determinar así visualmente cuál es la curva que va por arriba, ¿no? ¿Cuál es cuál? Son demasiado parecidas. Entonces, para hacer ese análisis, para saber cuál es mayor en cada uno de esos intervalos determinados por los puntos de intersección, es decir, entre el menos 2 y el 0, y después entre el 0 y el 1, vamos a analizar el signo de la diferencia entre estas curvas. Les voy a poner nombre para que sea más fácil en análisis. Vamos a decir, no, con ese color no. Vamos a llamar f de x a la primera, ¿no es cierto? Igual a 1/8 de x al cubo. La primera curva que nos dieron aquí. Y le vamos a llamar g a la otra. G de x va a ser, despejando y, 1/8 de 2x al cubo más x cuadrado menos 2x. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es analizar, vamos a decir que analizamos el signo de la diferencia. F menos G o G menos F, como tú prefieres. ¿Por qué? Porque si yo supiera que en algún intervalo esto es mayor o igual que 0, entonces yo sabría que F es mayor o igual que G. Si yo supiera que en algún intervalo esto es menor o igual que 0, yo sabría que F es menor o igual que G. Es decir, sabríamos cuál es la curva que es mayor. Entonces, por eso vamos a analizar el signo. Ahora, ¿qué es esa diferencia? Escribamos aquí la diferencia F menos G. Sería, calculémosla de inmediato, ¿no? Ambas tienen 1/8 que voy a factorizar. Y nos quedaría 1/8 factor de x al cubo menos 2x al cubo menos x cuadrado más 2x. O sea, esto sería menos x al cubo menos x cuadrado, dije, y más 2x. Como quiero analizar el signo de esta diferencia, voy a tratar de expresar esto como un producto, donde es más fácil analizar el signo. Entonces tengo 1/8 de, voy a factorizar de nuevo por x, por menos x, y el factor sería x cuadrado más x menos 2. Más o menos lo mismo que hicimos para buscar los puntos de intersección, ¿no? Entonces vuelvo a factorizar la cuadrática, me queda x más 2, factor de x menos 1. El signo de este producto lo podemos analizar fácilmente en una tabla de signos y correspondería al signo de esta diferencia. Entonces, vamos a construir una tabla de signos como hacíamos cuando resolvíamos inecuaciones en el Mate 1, ¿no? Necesito el signo del factor menos x. Vamos a hacer ahí una fila para él. Aquí vamos a poner el signo de menos x. Luego necesito el signo de x más 2. Ups. X más 2. Otra fila para él. Y el signo de x menos 1. Y con eso vamos a poder determinar el signo de todo el producto, ¿no? Menos x por x más 2 por x menos 1. Y vamos a analizar el signo de todo ese producto a través del signo que tiene cada uno de los factores en los intervalos que determinan los puntos de intersección, ¿no? El primer punto de intersección, dijimos, era el menos 2, después venía el 0, y luego del 0 venía el 1, si no me equivoco, porque estoy acordándome bien. ¿Me estoy acordando bien? Sí, menos 2, 0 y 1. Ya, vamos llenando nuestra tabla de signos como hacíamos cuando resolvíamos inecuaciones, ¿no? Menos x será mayor que 0 antes del 0
y negativo después. Después tengo el factor x más 2. Yo puedo pensar en ese factor como una recta dependiente positiva 1, ¿no es cierto? Coeficiente de posición 2. Esa recta corta el eje X en un punto, que es el menos 2, y podemos ver que si X está antes del menos 2, la recta es negativa, y después del menos 2, la recta es positiva, está por arriba del eje X. Vamos a dejar por aquí esa recta. Así es que el factor X más 2 es menor que 0 antes del menos 2 y positiva de ahí en adelante. Y lo mismo puedo hacer con el X menos 1, también es una recta paralela a la anterior, tiene pendiente 1, pero coeficiente de posición menos 1. Corta el eje X en el 1. Entonces antes del 1 es negativa y positiva después. Y con eso ya puedo completar el signo del producto en todo R, aunque a mí me interesa en realidad determinar el signo de ese producto en este intervalo, ¿no? En el menos 2, 1. En ese intervalo. Pero no importa, lo podemos obtener completo, mira. Ley de los signos, ¿no? Antes del menos 2, el producto sería positivo. Entre menos 2 y 0, negativo. Entre 0 y 1, positivo. Y a la derecha del 1, negativo. Por lo tanto, en el intervalo que a nosotros nos interesa, que es el intervalo menos 2, 1, ya tenemos el signo de la diferencia entre las funciones. No nos olvidemos que esta tabla de signos la estábamos construyendo para analizar el signo de f menos g. Y ya lo obtuvimos. Ahora podemos decir, mira, que para x en el intervalo menos 2, 0, ¿qué obtuvimos? Que el producto era menor que 0, ¿no? O sea que esta diferencia, que equivale al producto, es menor que 0. Y eso implica, más bien es equivalente, a decir que para los x del menos 2, 0, f de x es menor o igual que g de x. O sea que la curva que va por arriba en ese intervalo es g. Y también de la tabla podemos observar que para los x que están ahora entre 0 y 1, el producto, que equivale a la diferencia f menos g, es mayor o igual que 0. Obtuvimos positivo en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que f de x es mayor o igual que g de x. O sea que la f va por arriba en ese intervalo. Y ahora, si ya tengo hecho un esbozo de las gráficas, aunque en realidad no lo necesito, yo puedo calcular el área de la región solo con esta información. Mira. El área de la región R está dada por, dijimos que vamos a integrar, toda nuestra región está contenida entre el menos 2 y el 1. Pero ahora puedo identificar cuál de las curvas es mayor en cada uno de los intervalos, entre menos 2 y 0 y entre 0 y 1. Entonces lo vamos a calcular como suma de áreas, ¿no? R1 y R2, digamos, ahí esa región chiquitita. No las voy a marcar porque ni se ve. Entonces sería, lo voy a poner primero de manera aquí genérica, mira. En el intervalo menos 2, 0, la curva que va por arriba es g. Así que tengo que integrar g de x menos f de x. Después escribimos qué es f y qué es g. Más en el intervalo siguiente, en el 0, 1, 0, 1, la curva que va por arriba es la f. Por lo tanto, aquí tenemos que integrar f menos g. ¿Cuál es cuál? Recordemos cuál fue la definición que hicimos. F es un octavo de x al cubo y g un octavo de 2x al cubo más x cuadrado menos 2x. Entonces, ¿qué sería g menos f? Sería esta cúbica, g menos f, que es un octavo de x al cubo. Escribamos eso. Voy a factorizar el 1 octavo. De inmediato me lo voy a llevar fuera de la integral. Y g menos f sería 2x al cubo menos x al cubo, o sea, x al cubo, más
x cuadrado menos 2x. Más la integral entre 0 y 1 de f menos g. Bueno, f menos g de hecho lo tengo aquí, mira. F menos g es 1/8 de esta expresión. El 1/8 lo voy a escribir aquí afuera. Y el otro factor que depende de x lo escribo dentro de la integral. ¿Te fijas que no necesité de la gráfica en ningún momento? Todo lo que hice fue un análisis de signo para determinar cuál es la curva que va por arriba, cuál es la que es mayor. En el intervalo menos 2, 0, g es mayor. O sea, yo ahora lo podría distinguir aquí en mi gráfica, ¿no? La que va por arriba en el intervalo menos 2, 0 es la g. O sea que esta curva es la g, que corresponde a este polinomio cúbico, ¿no? A este de aquí. Y en nuestro análisis nos dice que en el intervalo siguiente esa curva pasa a estar por debajo. Ah, claro que sí, pues mira. En el intervalo 0, 1 la curva azul va por debajo. Así que la otra es la función f. Esta era y igual a f de x, que es 1/8 de x al cubo. ¿Se fijan? Pero identificar cuál es cuál lo hice gracias al análisis de signo. Y ahora solamente tenemos que calcular las integrales. Voy a factorizar el 1/8 de ambas integrales y vamos a obtener primitiva para x al cubo, 1/4 de x a la cuarta, más primitiva de x cuadrado, 1/3 de x al cubo, menos primitiva de 2x, que sería x al cuadrado. Y esto va evaluado entre menos 2 y 0. Más el 1/8 ya lo factoricé, primitiva para menos x al cubo, menos 1/4 de x a la cuarta, menos la primitiva de x cuadrado, 1/3 de x al cubo, y más la primitiva de 2x, que es x al cuadrado. Y eso lo evaluamos ahora entre 0 y 1. Si evaluamos en 0 la primera primitiva, vamos a obtener aquí 0, menos la primitiva evaluada en el menos 2, eso serían 16/4, 4, menos 8/3 y menos 4. Más, siguiente primitiva evaluada en 1, menos 1/4, menos 1/3, más 1. Y si evaluamos en 0, todo es 0. Y haciendo esa cuenta, que no es tan difícil, pero igualmente yo me la traje hecha, donde tengo mi torpedo, obtenemos 37 en 96. Ese es el área de la región. Entonces, cuando no tengamos tan claro desde la gráfica cuál es la curva que acota por arriba y cuál es la que acota por debajo, ya sea porque, como en este caso, ambas curvas se parecen mucho, o bien porque tú no seas capaz de graficar la curva, porque puede que el gráfico sea muy difícil de hacer, entonces tú puedes acudir a un análisis de signo para determinar cuál de las curvas es mayor. Todo lo que tienes que hacer es analizar el signo de f menos g, donde el signo de f menos g sea positivo, quiere decir que la f es mayor, y donde f menos g sea negativo, quiere decir que la f es menor. Y con eso te alcanza para plantear las integrales que te entregan el área de la región. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Cómo anduvimos más bien? Profe, Dígame. en el intervalo se pudo haber reemplazado, por ejemplo, por algún valor y ver cuál de los dos era mayor. Y con eso valdría para todo el intervalo, ¿no? ¿Estás Para seguro comparar de cuál es mayor. si estás seguro de que las funciones son ambas continuas y que no hay otros puntos de intersección? Sí, serviría, pero no es una justificación adecuada. O sea, si te toca escribir esto en un certamen de desarrollo, tú tienes que hacer el análisis de signo, porque no te sirve saber cuál es la situación en un punto, ¿no? Tú quieres saber cuál es la situación
en todos los puntos de un intervalo. Entonces sí, así para uno, si uno está seguro de que no hay más puntos de intersección entre medio y que la función es continua, ¿cierto? Que no se producen asíntotas ni saltos, entonces claro que eso sirve, porque ahí lo que estás usando básicamente es la continuidad de la función. El teorema del valor intermedio en el fondo, ¿no? Sí, pero con todas esas hipótesis que te acabo de mencionar, Perfecto. ¿sí? Porque lo que uno quiere es saber en qué intervalo se mantiene una por arriba y otra por debajo, y cuál es cuál, ¿no? Entonces lo ideal es hacer el análisis que sea válido no para un X, sino que para todos los X de un cierto intervalo. Pero para eso tenemos todas las herramientas de inecuaciones, ¿sí? Las que aprendimos en el Mate 1 y en el colegio probablemente. Ya, chiquillos, aquí vamos a dejar hoy día entonces, nos hemos puesto al día al fin, y recuerden que hoy en la tarde a las 15:30 vamos a hacer la clase de ejercicios, ¿ya? Eso, pues mucho éxito en el certamen que tienen en un rato más, que les vaya muy bien y mucho éxito con el estudio para que el sábado nos vaya, pero 10 de 10, ¿ya? Ya, chiquillos, un Chao, abrazo profe, gracias. y nos vemos por ahí Chao, más profe. tarde. Chao, chao. Chao, profe, Chao, nos profe, vemos. gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.